Las historias cobran vida con sus protagonistas, luchando contra la injusticia. No están solos, somos miles. Acompáñanos cada jueves de 19 a 20 horas en Raman TV. Hola, bienvenidos un jueves más. La verdad que es un jueves súper interesante. Todos los programas son interesantes y cada vez vamos aportando más información y vamos teniendo especialistas que nos pueden desahogar un montón de dudas que tenemos y son sumamente atentos a todas las dudas que nosotros tenemos de cómo se maneja el sistema judicial. Así que bueno, agradecemos a los dos invitados que van a estar hoy. Así que bienvenido Marce, Fran, Gonza y a toda la gente. Buenas. Y al invitado. Bien, Hola. aquí está, sí, lo hemos prometido en la publicidad y aquí está, así que más que bienvenido, doctor Lino Andrés Gauto Cardoso. Él es el abogado del caso Lizzy Tagliani, que ha recobrado mucho vuelo en los últimos tiempos por una denuncia mediática y bueno, esto ha provocado todo un caso en el cual ha sido el representante, el doctor Cardoso. Así que escuchamos su versión, escucharemos su entramado, porque esto evidentemente tiene todo un entramado, ¿no? Muchas gracias y yo les agradezco que me hagan participar de este programa. Voy a tratar de contar en forma sintética, introduciendo de lo que fue todo este asunto y que va a continuar, obviamente. Yo la represento a Lizzy Tagliani en dos causas. Una que nosotros iniciamos por calumnias e injurias, cuando escuchamos lo que en forma televisiva, o sea, en forma pública, la señora Viviana Canosa en su programa desliza un montón de difamaciones en contra de Lizzy. Calumnias son la falsa imputación de la comisión de un delito, y ella en su programa habló sobre haberse apropiado de cosas de su pertenencia. En principio lo de la cucharita de plata, que era una anécdota antigua, y lo otro que dijo específicamente que la vio sacando dinero de la cartera de ella mientras ella hacía que se duchaba y que le hizo como una pequeña trampa para agarrarla infraganti. Y a todo eso se comunica con otra persona que también es un periodista, que también está querellado, que se llama Lucas Bertero, y Lucas Bertero además agrega que él sabía y conocía un montón de clientes de una peluquería donde trabajaba Lizzy, y que las mujeres se quejaban porque se llevaban las carteras y le faltaban cosas. Lo voy a interrumpir un segundo, Sí. solamente de pensar que toda esta información fue expuesta Públicamente, públicamente, y a mí se me borró de la cabeza. Si ahora el doctor no la cuenta, yo te juro que esto no existía, porque fue tan grave la otra acusación que siguió después, que lo que ahora el doctor está contando es como... Sí, no, como que se borró de de la psiquis social. Sí, y en verdad sigue siendo algo Sí. grave, digamos, Gravísimo. pero no como lo que realmente vino después, pero... De todas maneras, estos hechos cuando hubieran sucedido. El 11 de abril de este año. Ajá. Así te Son cuento. las denuncias, pero No, el no, hecho no, no. fue hace un montón de años. Digamos, Sí, lo de las claro. carteras y demás. Estaba hablando de cosas cuando que habían apenas pasado. empezó Lizzy, cuando Sí. empezaron a ser amigas y ella Exacto. empezaba, o sea, hace años atrás. Más de 10 años, sí. Bueno, más allá de que no había denuncia y si la quisiera hacer, obviamente, además de incomprobable, estaban prescriptas, eso empieza con tildarla de chorra, de negra, de te voy a desenmascarar, y termina ese programa ese día con la amenaza de y no cuento lo de los menores y lo Eso del lo alcohol, ¿no? Entonces ahí vino el problema. Yo me reuní ese fin de semana con Lizzy. El lunes a la mañana ya metimos la calumnia en el juzgado. Está interviniendo ese juzgado. Es el juzgado correccional número 8 de Loma de Zamora. Porque las calumnias e injurias en la provincia de Buenos Aires van a parar a los juzgados correccionales, y acá en Cava van a parar a los tribunales orales con un juez de trámite. Porque son tienen una disposición en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, que es
juicios especiales, no son ordinarios. Claro. Entonces, bueno, eso ya está en trámite, ya le corrimos vista, ya tuvimos audiencia. Ella no se presentó el abogado, hizo un descargo por escrito, y todavía nos falta cerrar con el tema de Lucas Bertero una situación, y después de eso va a haber un debate oral, en donde el juez va a tener como prueba lo fundamental que es el programa de televisión. ¿Usted pidió, o su parte pidió el debate oral? Es que está puesto en el procedimiento penal, que si no hay conciliación, se va al debate. Esto por ser la causa que es, me parece que fue muy corto el tiempo, el plazo en que se dio todo. Me parece que es rapidísimo para los casos reales. O sea, no, está bien. No estamos acostumbrados a estos tiempos. No. Y eso había sido un viernes, y al lunes, con esa amenaza de, y no hablo de menores, arrancó ese programa, hablando de Lizzy, de otras situaciones, y fue un programa, no sé, serán más o menos 50 minutos que ella habla, termina con el caso Loan, mete a Tim Ballard, fulano norteamericano que tenía unas informaciones de la CIA, no sé, y termina involucrando a gente que eran amigos de Lizzy, y hasta ahí era eso, y que se cuiden, y que ella tiene un montón de pruebas y un montón de videos y un montón de cosas. Parecía un circo. Sí, en verdad lo que sonó es como que la puso la puso cómplices de una situación de menores sin nombrarla. Sí, claro. O sea, la arrastró en el programa anterior, la trajo a ese programa. Claro. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es la gravedad de una palabra, cuánto tiempo los medios pueden vivir de eso y destruir. A ver, ahí viene el problema, porque yo no soy mediático para nada, pero me han llamado de un montón de programas, sobre todo las que se dedican a la parte de espectáculos. Solo con algunos noticieros hablé, con algunos serios y otros que no. A los que no, pues yo le decía, yo no puedo estar hablando de Lizzy y que abajo pongan Lizzy Italiani acusada de pedofilia, porque van a seguir, van a continuar con un proceso que ya la humilló, la denigró, y con todo esto la van a cancelar. Habla excelente de su persona, porque lo que está pensando el doctor es, si yo salgo a hablar para defenderla, lo que va a pesar más es la placa. No, eso, el escrache, es un escrache. Estos pasos que dice el doctor son importantísimos. Bueno, aquí hemos hablado alguna vez a raíz de una exposición que hizo Guillermo Pardini, que es periodista, y justamente él habla del protocolo que debiera haber en estos casos. Justamente lo que usted está diciendo es esto. Los medios también tendrían que empezar a pensar en que los denunciantes son tales y no son víctimas, etcétera, etcétera. A todo esto, yo veía ese día que había explotado todo, porque después justo viene Semana Santa y a la otra semana se muere el Papa, entonces como que todo se enfrió, y yo aproveché para mandarle un comunicado a todos estos que me perseguían, decirle, yo necesito enfriar todo el tema, porque hay un trámite de familia de por medio que nosotros queremos que tenga éxito. ¿Tá? Entonces yo tenía que acallar todo eso. Por eso es que ella tampoco aparecía y lo habíamos hablado. Lo terrible de esto también, que no solamente dañaban a ella, sino le estaban dañando la vida a una criatura que podía tener la posibilidad de tener una familia que no, en sus 3 años no la ha podido tener. Ahora, ¿cómo ninguno de los medios ve esto, ¿no? Que vemos nosotros? ¿Cómo no les importa realmente lo que... O sea, les importa esto que te digo, el circo mediático para ellos, lo que es... Yo lo llamo show business. Es el negocio del show. Claro. Tenés que vender, cuanto más amarillo sea, más se vende, más morbo, más la gente se queda impactada y lo ve, o le suben el rating, no sé. Yo no, esas partes no me meto. Claro, no las entiendo. Usted trabaja como abogado. Nada más. Bueno, entonces, ahí viene la parte esta que es la más conocida, la que tiene que ver con las imputaciones. Al ver ese programa del día lunes, donde ya involucra la trata de personas, hay un grupo, una ONG que se llama Madres de Víctimas de Trata de Personas, y junto con su abogada se presentan a la justicia y hacen la denuncia. ¿Qué dice la denuncia? Que hay personas que conocen de trata de personas, que hay una organización, porque fue denunciado en la tele. ¿Qué hacen del juzgado? Llaman a Viviana Canosa y le dice, preséntese mañana, cuando ella dijo que iba a ir el día miércoles, y el martes tuvo que ir. Pero no por voluntad, sino porque la llamaron que
tiene que ir. Hacerse cargo de lo que había dicho. Claro, ¿y qué hace? No sé, las vueltas que deben tener o los rollos que uno desconoce, que va ante alguien que no tenía nada que ver, que es el fiscal Stornelli, que le toma la denuncia y el fiscal Stornelli, por rigor procesal, o sea, por obligación, dice, esto va al juzgado donde madres de víctimas de trata hizo la denuncia. Entonces se acumula. Cuando ellos lo que hacen es unificar acumula algo que no tenía nada que ver a relación. Claro. O sea, esta agrupación fue y aprovechó lo que estaba pasando mediáticamente para apoyar y reafirmar sus denuncias de su situación. Y sí, de su situación, porque si están denunciando que hay cosas graves, que hay una organización que se dedica a la trata de personas, bueno, vamos a ver de qué se trata verdaderamente, investiguemos. Pero que se investigue, claro. Que responda. Bueno, entonces ella hace esa denuncia, en realidad hace una declaración testimonial que Stornelli lo presenta como denuncia. Ella queda como denunciante. Lo que denuncia ahí es lo que después se da a conocer públicamente por un periodista. No sé de qué programa ni de qué televisión, pero se llama Tomás Méndez. Sí. Bueno, y ahí se conoce el texto. Hasta ahí... no es que Lisi dijo vamos a presentar a la justicia. Primero que no sabés ni a dónde presentarte, ni por qué, ni nada. Claro. Pero eso que usted acaba de decir, ¿no sería como ilegal? Bueno, de hecho hay una causa en contra de esa divulgación, pero que no es fortuita. Claro, pero hay un tema. En ese momento no había secreto sumario todavía. Entonces, el lunes fue lo del programa. El martes ya Viviana Canosa en la denuncia. El miércoles... Fue que Tomás Méndez leyó lo que sacó. Claro, no, eso fue el martes a la noche, ya en el programa. Sí. Al otro día, la ONG, sí, con mucho criterio, se presenta a la justicia y dice, si esto lo han publicado, no va a tener éxito esta denuncia. Ya se escondieron todos, ya todos limpiaron todo. Entonces, lo que tenían que limpiar. Hicieron un nuevo testimonio y pidieron el secreto sumario. A partir de ahí hubo secreto sumario hasta el jueves pasado que terminó. Lisi sabía, sé que tuvo un encuentro con un par de madres que corresponde a esta organización. Esta organización la invitó a ella a la inauguración de un local. O sea, pero yo creo todas las preguntas que le hago es todo para que veamos la locura desde la desinformación que dan los medios y el caos que genera en la familia, porque Lisi estuvo sumamente mal con el tema de perder a la criatura, sumamente mal porque tenés que ir al otro día a trabajar, scratches y un montón de cosas. ¿Esta invitación que usted dice fue posterior a la denuncia o anterior a la denuncia? No, esta invitación donde ella había concurrido. Ya, claro, después la justicia la intima a ratificar la denuncia y a presentar las pruebas. Y ahí ya todo, con secreto sumario, en silencio, ya ahí no bajó de las escalinatas, ya era otro tema porque ya había cobrado seriedad. La Protex, que es la Procuración de Trata y Explotación de Personas, es una fiscalía especializada que trabajan muy seriamente. Claro, porque es verdad. Ellos tomaron el caso con mucha seriedad. Nosotros con Lisi nos pusimos a disposición inmediatamente. Tienen todo lo que necesiten, teléfonos, cualquier dispositivo electrónico, todo a disposición. Nunca la llamaron, nunca nada. Entonces, Lisi siempre estuvo muy tranquila y se quedó tranquila el jueves pasado cuando se levantó el secreto sumario, porque yo le tengo que explicar a ella la parte técnica, que esta no la explican en la tele, porque ellos van por otro lado, por otra vía. No se usa. No se usa. Claro, no vende. Porque es aburrida. Pero ustedes lo van a comprender perfectamente. Sí, claro. Cuando Viviana Canosa va y hace la ratificación de la denuncia, ahí mete a todas las otras personas conocidas del ambiente. Florencio Peña, Marley, Bernasi, a todos. Y ahí ya en potencial, habrían hecho tal cosa. Yo vi en un video de una persona que no quiere identificarse, que no se quiere presentar por miedo, y vi en ese video a fulano y fulano en situaciones de abuso y extremo y qué sé yo. Bueno. Eso se toma igual como denuncia porque es como estamos diciendo, está hablando que es un potencial, pero ella visualmente, sus palabras son creíbles. A ver,
yo te recuerdo que ella en la televisión decía, yo tengo video, tengo pruebas, tengo miles de pruebas. El otro día lo volví a ver, cuando se baja la escalinata dice, y tengo miles de pruebas para todo. No estoy diciendo nada. Cuando en estos días de secreto de sumario, el juez le exigió que entregara las pruebas, nada, la nada misma, hasta que llevaron un testigo. Y ese testigo no aportó absolutamente nada de la causa. Pero la ONG sí llevó, hay 3, pero declararon 2, que sí declaran cosas, y son gravísimas, y yo supongo que la causa va a continuar por ahí. Pero te quiero aclarar que no tiene nada que ver con Lizzy ni con ninguna de las personas conocidas de la tele. Claro, es como que de pronto sabemos que hay una rama sí, de que estas cosas pasan y que ellos aportaron y aprovecharon para poder meter esta información que tenían, nada más. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo ahí te quiero explicar el tecnicismo. Cuando el juez le dice a la fiscalía, usted haga la instrucción y díganos, y yo lo voy a habilitar, hay un artículo 180 del Código Procesal de la Nación que establece que la fiscalía, con la denuncia tomada, la prueba que hay, tiene que hacer lo que se llama requerimiento fiscal de investigación. Cuando la fiscal hace eso, pone un grupo de 5 personas que no son ninguna de las personas conocidas. Son productores de la televisión, de no sé qué. Pero no tiene nada que ver, no son las personas que ella denuncia siquiera. Dijo así porque sería fulano. Y todo lo demás, nada. Y había nombrado 2 locaciones, uno era un spa y el otro un boliche. Sí. Y la investigación hasta el momento no arrojó ningún resultado, nada. Por el momento nada, son lugares donde concurren gente adultas, específicamente dice donde que no habría, menores. según escuché, donde habría algún tipo de comercio de tipo sexual, pero a conveniencia de las partes, digamos. Sí, bueno. Exactamente. No, bueno, por eso. Pero sin menor. Que no hay menores. No hay menores. No, claro. Sí, eso quedó bueno, claro. Fue algo y a todo esto, ver. lo que es el leitmotiv de este programa es que estamos frente a la afrenta de una persona frente a la sociedad, simplemente porque se la nombra y se la califica de tal cosa que tiene que ver con cosas horribles, como ser abuso sexual, pedofilia, trata de personas. Toda esa situación ya la ensució. Ya te queda. A ella se le agrava más la situación por ser su condición de hombre. Sí. Sí, se le agrava mucho más, ¿no? Pero mira, porque para niñez. Sí. Entonces, en las causas que tiene ella, todas las consideramos que es ella, pero legalmente su condición biológica es un hombre. De hecho, el nombre que ella utiliza es de hombre, de su documento. Eso mismo, en el hombre. DNI ella figura por eso, entonces legalmente se le complica como ese. Sí, por eso digo, igual, obviamente, ella es sumamente amorosa cuando se dirige hacia lo que va a hacer con su criatura, cómo le enseña, cómo le dice, pero eso va aparte de que hoy el doctor está acá porque se considera que esto fue una falsa denuncia mediática, pero que puede arruinar la vida y que se la arruinó, porque ahora, ¿ustedes por qué van? Por bajar todos los links, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el paso a seguir? Claro, algún derecho a réplica de parte de Mirá, que se disculpen. En la parte de la calumnias e injurias, ellos tienen la posibilidad, hasta el día del debate, de retractarse. ¿Sí? Y no pierden nada. Es que, por más que pierdan... ¿Qué consecuencias? Claro, hay una multa. ¿Dónde hay? La multa que es ridícula. La ridícula. No llega a la sala, la de 20.000 pesos. Sí, por eso. O sea, el daño que le generaron ya está hecho. No, si está lo que hecho. buscaran pero era bueno, destruirla. pero yo les cuento, yo inicio eso y dejo un punto aclarado, que esta causa de calumnias e injurias se reserva el derecho de accionar civilmente. Ajá. Esa acción ya se inició. Ustedes en la parte ahora que se van para la parte civil, porque obviamente que la penal no, o sea, va a quedar cerrada lo que corresponde a personas, no a causa. Claro. Porque va limpiando, ¿no? Claro. Las personas que no están nombradas se limpia, pero queda una causa. Solamente a esto a Canosa le va a servir para decir, yo dije que había una causa, nada más, porque le va a servir para eso, pero no a las personas que ella nombró e implicó y complicó y angustió, porque para todo esto, justo ella tenía, Lizzy, al otro día tenía el tema de la guarda ya, ¿no? A los 2 días ahí. Sí, está en trámites finales y
esto lo han contado en la tele, si no yo no lo contaría hoy acá, pero que el juzgado de familia pidió un informe al juzgado penal qué estaba pasando, porque ella tenía un trámite para otorgar una adopción a una persona que ella veía que en la tele estaba siendo denunciada por hechos gravísimos. Claro, le contestó. O a veces pasa que la parte también por temperamento adoptar piden a los sí, pero penales. esto fue, digamos, como estaba más grave, estaba públicamente y acá estaban en un proceso ya para firmar una adopción donde decía, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué es real y qué no es real? Claro, ¿no? claro. Y ahí ustedes, ¿cómo se acciona penalmente? Yo creo que eso es una mancha y es un dolor tan grande que uno capaz puede llegar a dimensionar un poquito porque es Lizzy y es muy pública y es sumamente transparente a cuando cuenta y dice y habla las cosas, ¿no? Sí. Pero imaginémonos nosotros los mortales que no tenemos esa posibilidad de poder explicarlo, porque acá de pronto salió tanto ella como Flor Peña a desmentir cualquier cosa y tienen el tiempo de cámara que no los tienen los demás. Claro. Entonces, ahora, ella igual está en las redes sociales, vos googleás y aparece el caso de abuso, de Lizzy, aparece todo. Ahí está. Ojo, ¿ustedes qué hacen con eso? Porque justamente eso, ¿no? Por más que ella salga a explicarlo, hay mucha gente que capaz que tenía una imagen y hoy dice, le queda la duda, ¿viste? Porque la duda te queda plantada. Un montón de gente que desconoce la realidad o de cómo fueron las cosas, porque dice, no, yo le creo a Viviana. Claro, pero por eso le preguntamos al doctor cómo se va limpiando todo esto, que la verdad que es, primero porque esa persona tiene la suerte de vivir de los medios, que tampoco, digamos, es mucha suerte, porque está expuesta constantemente. Claro. Pero sí tiene la posibilidad de tener un micrófono relativamente cerca, como ella también tiene un programa de streaming, y se puede defender todos los días. Exacto. Ahora, legalmente, ¿cómo se limpian de todas esas situaciones, de las redes sociales, la única que le va a quedar es esta, la de hacer una presentación de tipo civil, que estimo o he escuchado también que Flor Peña ya lo está haciendo. Sí. De ninguna manera limpia absolutamente el buen nombre que uno pueda sostener durante buena parte de su vida. De todas maneras, yo creo que también es una enseñanza para todos, ¿no? Porque mucha de esta gente también ha salido con la bandera de yo sí te creo hermana, etcétera, etcétera, y hoy tiene que recular y tiene que decir, bueno, la verdad es que a lo mejor no es tan cierto, ¿no? Yo hoy hablaba con una persona que vive en Italia desde hace muchísimos años y me contaba que durante su adolescencia él había tenido un caso parecido cerca y que por supuesto él, junto con todos sus amigos, se separaron de este amigo acusado. Claro. Sí. Y entonces me decía, qué bueno esto que estás haciendo, qué sé yo, bueno, refiriéndose a todo lo que hacemos aquí en Argentina, que él lo veía muy complicado, él ha venido alguna vez aquí a Buenos Aires y nos decía que nosotros estábamos muy complicados, porque él veía estas acusaciones como muy fáciles y la verdad es que yo le decía, hemos roto a la sociedad en este punto, ¿no? Absolutamente, y además con las redes sociales al tope de todo, en donde se puede escrachar gratuitamente a alguien y es lo que nosotros llamamos cancelación. Seguramente esos amigos que vos contás de este caso de Italia, cancelaron a sus amigos, sí, ya no son más amigos nuestros, simplemente por los dichos. Le cuento el final. Pasaron los años y entonces las mismas amigas de la persona que había acusado, de la denunciante, empezaron a descreer de toda esta historia y entonces empezaron a decir, bueno, mira, me parece que la verdad que acá una mentira espantosa. Y con el paso del tiempo él se volvió a acercar a este amigo o ex amigo en aquel momento, me dijo, y él llorando me explicaba lo que había sucedido, que tenía, a lo mejor es un buen italiano, por lo que él me decía, ¿no? Con mucha vehemencia en todo lo que hacía, pero absolutamente incapaz de haberle pegado o haber violado a una mujer. Pero pasaron muchos años y está bueno que el amigo se pueda, ¿no? Volver a reunir y a unir nuevamente en un lazo de amistad, pero eso que se rompió, recuperarlo, por eso va a quedar rencor. Pero aparte, hoy el caso de Guille Pardini, a Guille Pardini lo mataron, lo censuraron básicamente por esta falsa denuncia que le habían hecho, y lo mismo Lizzy tuvo suerte de que hoy por hoy no la estén censurando
o que no, o están perdiendo la posibilidad de seguir trabajando. Una ¿no? de las cosas que le voy a decir al doctor es que mayormente cuando uno tiene estos casos, lo primero que te dicen los abogados es no salgas, no hables, no digas nada. No digas nada. Exactamente. Sí. En este caso fue diferente, porque ella salió fehacientemente, fervormente. Bueno, está bien, pero la estaban atacando de una forma. Por eso, pero es la forma igual para mí. Yo no sé si usted opina lo mismo. Sí. Yo creo que cuando te denuncian y vos tenés la posibilidad, y si no tenés la posibilidad, te sentás también en las redes sociales y haces lo mismo. Te descargas y decís, esto no es así. Porque por más que los abogados te digan que no, que tenés que esperar hasta último tiempo, todo el tiempo de scratch y todo eso es pérdida de tiempo de vida de la persona denunciada. Y la angustia que te crea. ¿Cómo vivís con esa pérdida de trabajo. Psicológicamente te destruye. Claro. Pérdida de trabajo, pérdida de vínculos, ni hablemos si hay hijos, ni hablemos. Totalmente. Una destrucción total, ¿no? Sí. Total. La verdad que sí. Bueno, y de la mano tenés toda una estructura judicial en donde para vos poder volcar tu verdad te cuesta un montón de tiempo, gente que no te escucha, que te descree, o sea... La víctima hoy tiene el 100% de credibilidad. La denunciante. ¿no? Es la denunciante. Claro. Porque tenemos que aprender a hablar de Claro. Es la denunciante, todavía no es víctima. Porque acá en esta cosa, porque la que denunció fue Canosa, pero la víctima fue víctima. Yo estaba hablando de casos comunes. Claro. ¿Por qué? ¿Pero ¿por qué te digo esto? Porque para la justicia son víctimas. Sí. ¿no? Bueno, ahí está. Entonces tenés asistencia a la víctima. Andá allá, asistencia a la víctima. Y ahí tenés un grupo de gente que vos ves los informes que hacen y son absolutamente iguales. Son copy y pegue todo. Eso es una automatización de la justicia. Está ideologizado también estos lugares asistenciales, ¿no? A las supuestas víctimas. Bueno, y acá vamos de vuelta con el tema de Lizzy, ¿no? Tenía un centro donde ir porque de pronto no soy mujer, no soy hombre. ¿Dónde voy? Porque si en verdad... las feministas donde vos vas al CEO a hacer la denuncia. Es que no hay. No tenés. No tenía. Entonces lo único que tenía era un abogado que pueda confiar plenamente en lo que, en su verdad, que es la verdad, y que el sistema tampoco le tomó, porque sin embargo ellos, a ver, cuando lo que hablamos antes, cuando uno es inocente, hace como dice el doctor, le das todo. Acá ellos entregaron todo, o sea, dijeron, llévate mi celular, llévate la computadora, llévate todo, entrá, haceme un allanamiento en casa. Que la justicia investigue realmente. No lo hace. Nos pusimos a disposición. Pero la fiscalía solamente circunscribió los hechos denunciados a ese grupo de personas, excluyendo a todos los demás. Entonces Lizzy ni siquiera está imputada en la causa. La simple sospecha va a terminar en la... No hay imputación contra ella. Y yo lo que voy a buscar de acá en adelante, después de que termine la feria judicial, es el certificado judicial en donde se establezca que esta causa no le ha provocado ningún daño a su buen nombre y honor. Tal cual. ¿Entendés? Eso es lo que tienen que buscar todos. Sí. Pero con eso podemos bajar. A mí me sirve para situaciones judiciales que vamos a seguir. Futuras. Para seguir tal cual. Pero digo, vos de pronto, la criatura va a crecer y de pronto va a entrar en las redes sociales y a mamá le pasó esto. Entonces nosotros no podemos bajar esto o hacer que los programas lo bajen, porque ellos, en todos los canales, todas las revistas tienen un grupo de abogados que te dicen que cuando vos empezás el programa y te dicen, bueno, hoy vamos a exponer tal cosa. Entonces ellos económicamente se fijan qué es lo que rinde más. Que nos comamos un par de denuncias o que haga rating esto. Claro. Entonces ellos agarran y dicen, no, un par de denuncias que van. Yo creo que esto no va a ser gratis, ¿eh? Pero por eso, nada. lo que nosotros Para estamos nada. No va a eso. ser gratis. Esta vez no es gratis, porque la verdad, a decir verdad, yo no tampoco soy no miro los programas de la tarde. No La verdad es que no tengo esa Marcela. costumbre, no tengo televisión, gracias a Dios, no tengo televisión. Entonces no consumo este tipo de información, pero no es la primera vez que se habla de alguien que hace esto, que hizo lo otro, que no sé, que cometió algún... No, y todo siempre quedó en la nada. Hoy por hoy me parece que la gente ha tomado un poco de conciencia acerca de que no es gratis que uno haga este tipo de cosas.
Bueno, en la farándula digo, ¿no? En sí, general. sí, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que cuando hablan del chusmerío barato, él le metió los cuernos con una, Claro. y qué sé yo, viven de eso. Viven de eso, tal cual. Hasta pero meterse con estos temas ya es pero pasar bueno, un límite. Pero cuando pasás a situaciones delictivas, No. ahí No puede ser Tiene que gratis. tomar ahí seriedad. tiene que ser bajo una responsabilidad la persona que lo dice. Por eso vamos al caso como para poner ejemplos que fueron pasando de a poquito que los medios fueron metiendo. Fue primero el cuidado del caso de Gran España, que entonces Gran Hermano había que tener cuidado en el Gran Hermano acá en Argentina por la denuncia que recibieron allá. Sí. Después acá la Casa de los Famosos, que tuvieron una relación que 24 horas lo podías mirar en la tele, sin embargo la denunció por abuso, ella al muchacho, Ajá. y sin embargo todos los medios hablaban. ¿Cómo se defiende ese chico? Sí, El otro día claro, lo vi, lo viste el otro vi día. Pero por eso, todo pero con una digo, cosa así. nosotros de a poco le dimos lugar a que realmente se hable como si esos abusos fueran tan reales, visibles, Sí. Y ahora con esto que pasó, que es lamentable, ¿no? Que alguien más sufra este tipo de denuncia, pero poder hacer esto, que se haga realmente el parate, porque acá solamente porque fueron personas públicas muy reconocidas Sí. y porque ellas son las que militaban con el pañuelito verde, Sí. porque hay que ser sinceros, Sí. tanto Sí. Flor Peña como Sí, sí. Flor... Sí, ¿cómo y se unas llama? cuantas Como periodistas Lizzy. más, Sí, ¿eh? es verdad. No, todas, la negra, todas, Sí, es todas verdad. las que fueron denunciadas, todas tenían el pañuelo Claro, verde. por ese Decían, lado les tocó al yo no te revés. creo. Entonces, hoy qué le pasó a ella que yo no te creo. Claro, yo No, creo que ese es que hay que estandarte lo tienen que bajar Claro. A la- al yo te escucho, vamos a investigar, vamos a trabajar. Claro, pero ahora los que tendrían que dar ese espacio y ese parate son los medios televisivos. También. Claro. Porque ya sabemos que la justicia no lo hace porque No. tiene Y la bajada de yo línea. quiero comentar algo chiquitito y ya nos tenemos que ir medio al corte. Dale. Porque ya ha pasado unos cuantos minutos. En el Ministerio de la Mujer al que fuimos en el año 22 y no nos recibieron, aún estamos esperando en realidad la nota por la que se presentó oportunamente para que nos recibieran. Bueno, todavía no tenemos novedades. Y en aquella oportunidad yo conocí a una señora que había estado en pareja con otra señora, tenían hijos en común, vía adopción, y había sido denunciada. Mm. Y no podía ver a sus hijos. Y era muy doloroso. Y yo ahí me di muy de frente con esa realidad, porque además, lamentablemente, el LGTB salen muchas cosas, pero todo lo que tiene que ver con la conflictiva del movimiento LGTB interno, digo, de homosexuales o de Sí, bisexuales, sí, sí. no sale a la luz. Y estimamos que es porque seguramente se tapan y muy bien, pero que también hay y mucho conflicto. Esto lo sabemos. ¿Sabés qué voy a decir? Voy a cerrar para ir a la propaganda con algo que dijo Lizzy el otro día y ahora, mirá, me da angustia. ¿Saben que dijo que cuando él era varón, voy a llorar, realmente, cuando él era varón, se sentía mujer y quería entrar al baño de mujer, pero no lo hacía. Ay, sí, Claro. terrible, lo vi. Y ahora Hubiese sentido que es incómodo. mujer, todas la reconocemos como mujer, pero tiene miedo de entrar al baño por todo el scratch que le hicieron. O sea, a mí me angustia porque realmente... Y ella dijo que le recreó esa angustia que Claro, tuvo. De la sí, sí, adolescencia, y que exactamente. lo haya superado es fuertísimo lo que dijo, ¿no? Y ¿Entienden es- esto? Por eso digo, A mí me parece una persona respetable. tal realmente, cual, ¿eh? por eso digo, aprovechemos este dolor que no lo pasó solo ella, lo pasamos un montón de familias. miles. Miles de familias, lo vamos a ir pasando y necesitamos que, si necesitamos un referente Y esta en los medios, concientización claro, en los para que medios. haga esta pequeña Claro. concientización que es muy grave y es muy importante, porque si nosotros nos quedamos con esto de que todo lo que ella había sanado, toda este scratch, esta denuncia falsa, Sí. la volvió a llevar para atrás, Sí. significa que nosotros como personas seguimos siendo una porquería. No, claro. Toda claro. la sociedad. Bueno. Así Bueno, que, nada, con perdón. este Pero broche filosófico, pero muy aceptable, nos vamos un ratito a la tanda. vamos a la pausa. Lo que sí me gustaría decir es que las denuncias son necesarias. ¿Entendés? Lo que está mal es las formas.
Porque la fiscalía tiene la obligación de tomar la denuncia, sea la que sea. O sea, si vos decís vinieron marcianos a robarme mi casa, la denuncia la tienen que tomar. Lo que pasa es que para eso están los jueces y los fiscales que analizan, que ven las pruebas, que ven todo y después deciden qué queda procesado y qué no, qué es imputado, deciden qué se puede tomar en cuenta para la investigación y qué se descarta. Esa es la información que debería llegar, la información concreta, no todo, porque si no, hay gente que puede creer en todo eso y todos sabemos que los recortes después de las disculpas o de la equivocación es muy pequeña. ¿Entendés? Y eso ya queda instalado. Primero, uno lo que hace es eso, es hacer que siga el proceso judicial correspondiente para dar el resultado después. No digo la sentencia, incluso los procesamientos, porque eso es importante que suceda, porque de esa manera la justicia puede trabajar tranquila también. Porque esto de decirlo primero y después hacer una denuncia, si fuera verdad, ya sé que uno tiene tiempo a descartar un montón de cosas, ¿entendés? Entonces estás primero las falsas denuncias que son fatales, y después también estás poniendo en riesgo a la propia víctima. ¿Viste? Pero con contar lo que está sucediendo es suficiente. Sí, a vos justamente te agarra en un momento muy particular, que estabas en plena adopción. Sí, de la adopción. Particularmente. De la adopción son procesos que siempre tienen que ver con los tiempos. No puedo hablar mucho, pero sí coincidió justo en una de las audiencias que teníamos para ese momento. Yo sí soy papá, más allá de los miedos naturales que me dicen las mamis del jardín y los papis siempre me dijeron, o sea, Lizzy, no te preocupes por esto, porque más allá de esta situación, todos los papás siempre tenemos miedo cuando nuestros hijos van a otros lados. Y por otro lado, me volvió algo muy, muy particular, que no me pasaba hace años, que cuando yo era adolescente no quería ir ni al baño de hombres ni al baño de mujeres, porque en el baño de mujeres sentía que incomodaba y en el baño de hombres me sentía incómoda yo. Y eso ya lo había superado un montón. Y ahora que estoy yendo al club de deporte los sábados con mi hijo, me meto al baño de discapacitados porque no me quiero meter al baño porque tengo miedo que piensen cualquier cosa la gente. Y es un trauma que ya venía de antes, que lo tenía superado y que es un fantasma que me volvió. Y es muy feo hacer cuando uno sabe que nada tiene que ver con eso, ¿entendés? Pero bueno, más allá de todo eso, ojalá Dios quiera que pronto se termine todo y que se haga justicia sobre todo. Y también justicia por las víctimas, ¿entendés? Porque esto existe, no es que es un delirio místico, existe y no hay que sacar de foco, porque ahora no todo el mundo es Lizzy, ni todo el mundo es un delincuente, pero las investigaciones tienen que seguir. Cuerpo y alma, medicina y belleza, depilación definitiva con Soprano Ice y Platinum, radiofrecuencia, HIFU 7D, crioterapia Freeze, MioApp, tratamientos mini invasivos, toxina botulínica, rellenos con ácido hialurónico, bioestimuladores de colágeno. WhatsApp al 29958665559. En Domingo Mateu 245, Neuquén Capital. Te esperamos. Dr. Sebastián Choguela y Asociados. Estudio Jurídico Integral. Especialistas en Derecho Penal. Asesoramiento en sucesiones, divorcios, laboral, civil. Página web estudiosebastianchoguela.com. WhatsApp al 11 6197 8906. Apoyanos al Frente de Mujeres Argentinas contra las falsas denuncias. Escanea ya el QR. Tu ayuda hace la diferencia. Sumate a nuestra causa. Estudio Jurídico Greenberg y Asociados. Sus derechos son nuestra determinación. Asesoramos en accidentes de tránsito, sucesiones, desalojos, defensas, excarcelaciones. Contáctenos al 11 3129 2607. Fundación Yo Puedo es una comunidad terapéutica de salud mental donde tratamos patología dual, adicciones, depresión. Ofrecemos un servicio con un enfoque centrado en la persona, según el modelo Minnesota. Brindamos asistencia residencial, hospital de día y de noche, ambulatorio y reinserción laboral. Con atención psiquiátrica, psicológica y consultoría psicológica.
Dictamos talleres de yoga, equinoterapia, escritura, lectura, en modalidad presencial y virtual. Tenemos sedes en San Miguel de Tucumán y en Pilar, provincia de Buenos Aires. Desde la Fundación Yo Puedo, estamos convencidos que juntos podemos más. Consultas al WhatsApp 381-565-9580. Fundación Yo Puedo. Especialistas en salud mental. Los 7. Bueno. Seguimos acá con el doctor. Le queríamos hacer una consulta más antes de que nos comuniquemos con el próximo invitado, que es la situación ahora con la tenencia de la criatura, en qué fase está o cómo es ahora el movimiento legal. Bueno, ella tiene la guarda de la criatura y lo está criando súper bien. La han autorizado incluso a bautizarlo. Y va a terminar bien, Tuvo la pausa por esta situación, pero ahora después de la feria va a continuar el trámite y eso va a terminar bien. Estoy convencido de eso. Y respecto de lo que es esta causa penal, en donde ella se ve denunciada, involucrada en un montón de hechos, yo de mi parte voy a pedir al juez un archivo de las actuaciones respecto de ella y un certificado de que esta causa no violentó su buen nombre y honor, o sea que queda intacto para poder también hacer algunos trámites judiciales más. Respecto de la querella, haremos el debate si corresponde, si no se retractan antes, y lo que buscamos ahí es la retractación pública de parte de la querellada, de Canosa y de Lucas Bertero, y que esas disculpas sean públicas y que se expongan en todos los lados en donde lamentablemente a ella se la expuso así abiertamente como una delincuente. La consulta es, primero, que ella se retracte, ¿no? Vamos a ir sí. con los dos periodistas, sería, son 5 minutos y la verdad que, como hizo, porque en verdad ya lo hizo, yo no la nombré, yo dije supuesto, porque sí. ella dice así, sí, de hecho. Ella dice entonces, si esta mujer es capaz de decir así, ¿cómo tendría que ser retractarse? ¿No? Porque Claro. Pero pregunto porque realmente no lo sé, porque ella en todo caso dice, las palabras de ella de vuelta después fue, no, es como que yo hablé y a colación después di el nombre de ella, pero nunca di que fue ella. Eso dijo Viviana. Claro, no, y lo que tiene que decir públicamente es que todo eso que la humilló a Liz Italiani es mentira, que es falso, que se dejó llevar por cosas, no sé, que justifique por qué, que diga por qué, pero que se retracta públicamente de que eso no es así. Entonces vamos, Perdón, una tengo que retractación. pasar un mensaje, si no. Franco, ¿podrías intentar, por favor? Es Para salvaguardar el honor. Y económicamente. No, el económicamente. ¿No existe? Eso es Esa no simbólico, pregunta. Quiero saber, necesitas saber lo que no sabes. Hay un juicio civil por daños y perjuicios en donde se afectó el honor, se afectó la moral, se afectó psicológicamente. Todas esas afectaciones en la justicia civil tiene... Esa va a ser otra vía entonces después. Es otra vía. O sea, pero se le va a hacer. Sí. Porque no puede, o sea, nosotros no tenemos que concebir que esto sea algo gratis. No, o sea, no. esto no podemos permitirlo para ninguno de todos los casos. No. Porque es así, si a uno le da pie y de pronto decís, la vía legal, un falso testimonio, que es lo que nosotros siempre estamos pidiendo con el proyecto de ley de la falsa denuncia y todo, que eso podría entrar a hoy tranquilamente si... pasaría, pero como no hay una instancia legal más allá, no es. Tiene que haber una reparación patrimonial. Claro. Porque las cosas que se dicen para denigrar a alguien
tiene que asumir la responsabilidad y de además decirlo. una figura pública con una acusación tan grave, ¿no? Claro. Está bien, pero yo no quiero que solamente porque sea público. No, sí, obvio. O sea, porque todo esto nos todos. tiene que pasar todo, porque usted mañana, No, claro. yo como clienta me siento, estoy sola con usted, me retiro del estudio y lo denuncio. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué es Bueno, lo que hace? es como también decían, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que no tiene cámaras? Por ejemplo, que tenemos Por que eso terminar mismo. poniendo una cámara en nuestras habitaciones para después decir que las relaciones que tuvimos fueron consensuadas, ¿no? Claro, pero por eso digo, Oh. nosotros necesitamos hacer casos que sean ejemplares, que demuestren que hablar no sea gratis y lastime a tantas familias y personas. Entonces, cuando realmente capaz le tocas el bolsillo, Sí. ahí Porque- realmente... No, porque es así como decís vos, la extensión del daño no es solamente la persona denigrada, va a la familia, a los hijos. Es una situación que complica todo el entorno de uno. No, Es así. aparte sí, la pareja, salir de la casa, ir a comprar, la vergüenza, Y ya sí. me está mirando, ahora está pensando peor, más en la Claro. condición de ella, es como que todo era tenso. Perder el programa, hace un programa de familia en Telefe, lo iba a perder, porque quién se... No, claro. O sea, es una que siempre decimos, este tipo de denuncias, lo que te hace es perder el trabajo también. Exactamente, O sea, es la sí, cadena sí, de sí. consecuencias de cosas en general que... a todos. A todo, en todos los ámbitos. Sí, tu En familia, todos tus los amigos, ámbitos. porque ya te miran todos de Pero forma... obvio. ¿Por qué decidió tomar el caso ya que no es ¿Qué? ¿Por qué decidió tomar el caso? Ya a mí en forma personal. Sí, Claro, en forma personal, personal. como abogado, ya que no es mediático, no es un abogado mediático, Claro. ¿por qué lo decidió tomar? Porque yo trabajo en la justicia hace muchos años y más con todo el fuero penal y para mí es muy interesante trabajar las causas, ya sea en la parte de querellante, cuando me toca como particular damnificado para acusar a alguien por algo que haya cometido, en este caso es una querella por calumnias e injurias, pero mi trabajo fundamental es la defensa penal. Entonces yo estaba preparado para hacer una defensa que no ocurrió porque la denuncia que se hizo Se no cayó tiene porque no contenido. prosperó. No prosperó, no tiene contenido. Bueno, aquí estamos con el doctor bueno. Marcos Barceló. Bienvenido, Está doctor. en la ciudad de Santa Fe. Le agradecemos mucho su participación. Él es abogado, penalista y aclara muy bien que está especializado en las denuncias falsas que han recaído sobre hombres. Así se presenta por lo menos en su Instagram. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Una pequeña corrección, ¿no? Sí, Porque cómo en la no. actualidad- ¿Se escucha? Sí, perfecto. No hay una especialización todavía que yo tenga conocimiento. Yo defiendo únicamente hombres acusados falsamente de abuso sexual. Esa es mi competencia, es a lo único que me dedico. Ajá. Diría que soy uno de los, si no el único profesional en toda la Argentina que se dedica nada más que a este tipo de defensa penal. Nunca escuché esta definición, la verdad, ¿eh? Nunca escuché que ningún abogado se definiera de esta manera. Y la consulta es ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene esa decisión de tomar solamente este tipo de casos? En un principio, yo me dediqué durante 25 años al derecho a la salud, mala praxis médica, y luego, bueno, tomé un caso de estos hace 7 años y medio aproximadamente, y bueno, realmente descubrí como lo digo ahora actualmente, digo, la abogacía es esto, ¿no? La defensa penal. Era como que antes estaba en algo que no era lo mío, me enamoré de eso y en un primer momento atendía cuestiones relacionadas con violencia de género y abuso sexual, tanto de víctimas como de denunciantes como de imputados, y finalmente me terminé centrando nada más que en la asistencia de hombres a los que yo considero a priori inocentes del delito de abuso sexual. De hecho, cuando me ha sucedido que algún cliente, por algún desliz, voluntaria o involuntariamente, han reconocido que han participado en este tipo de delitos, automáticamente renuncio a la defensa. Únicamente asisto a hombres que se autoperciben inocentes desde el principio al fin.
Perfecto. El doctor, cabe aclarar, es el representante legal del caso Trigatti, del que ya hemos hablado aquí en el programa muchas veces. Es un caso ya paradigmático, ¿no? Si usted quiere contar brevemente y en qué instancia estamos ahora, lo escuchamos. Bueno, el caso del profesor Trigatti es un caso más de los casos de abusos sexuales en ámbitos educativos, denuncias falsas, ¿no? Porque el 99% de estas causas de denuncias de abuso sexual en ámbito educativo son falsas. El caso del profesor Trigatti es un profesor de educación física de 50 años de edad, que en octubre del 2021 fue denunciado. El caso sucedió así: una niña se golpea, yo les cuento la realidad de los hechos, ¿no? Después la investigación fiscal y la imputación dicen otra cosa. Una niña se golpea en las cubiertas del recreo, estamos hablando de niñitas de 5 años de edad. Esa primer niña que le dice a su mamá que se había golpeado es abordada por un equipo interdisciplinario de un hospital, Iturraspe, un hospital muy importante de acá de la ciudad de Santa Fe, que tiene un equipo interdisciplinario justamente para este tipo de abordajes. Se activa el protocolo de abuso sexual de ese hospital. Hay un primer equipo al completo que desestima esta cuestión como un abuso sexual, y le dicen a la mamá que el problema lo estaba teniendo la mamá, porque en realidad esto es lo que sucede en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, madres que proyectan situaciones personales sobre cuestiones que son absolutamente normales, como por ejemplo podría suceder tengo muchos casos de niños de 4 o 5 años que el papá les limpia la cola, y luego cuando van con la mamá dicen, mi papá me limpió la cola y me duele la cola, y a raíz de eso, aunque tú no las puedas creer, hay condenas a 10, 15 y 20 años de prisión. Entonces, esta mamá, no contenta con lo que estaba recibiendo, lo lleva a un segundo hospital donde dos médicas le vuelven a repetir lo mismo, y luego pasa lo que sucede habitualmente, es decir, esta madre decide hacer la denuncia, a pesar de que 6 profesionales de la salud distintas le habían dicho que la cuestión no había sucedido. La denuncia la recibe una fiscal muy cuestionada de acá de la ciudad de Santa Fe, que decide avanzar con la causa, y cuando la niña entra en el ámbito, en la órbita de los profesionales de la Policía de Investigación o del Ministerio Público de la Acusación, yo siempre digo, entramos en Narnia. Es otro mundo directamente. Doctor, le quiero hacer una pregunta. ¿La fiscal, estamos hablando de la fiscal Ríos Ayala? Del Río Ayala, sí, del Río Ayala. Automáticamente entramos en otro mundo. A esa niña la ve un médico legista que, en vez de decir que la nena estaba paspadita, le coloca un término técnico que es eritema, y ya empieza a complicar las cosas a partir de ahí. Un eritema en la vulvita, ¿no? Estamos hablando de una nena de 5 años de edad. Y bueno, y algo que sucedió cuando a la niña la están abordando en el primer equipo interdisciplinario, la mamá, por protocolo, a la niña la tienen que internar, es así el protocolo. Le hacen estudios, le sacan sangre. Lamentablemente, una vez que se dispara el protocolo, es así. La madre empieza a sacarle fotos a la niña y a enviarlas a los grupos de WhatsApp de la escuela. Entonces, las mismas profesionales que la estaban abordando le preguntaban, le decían, pero mamá, ¿por qué estás haciendo eso si te estamos diciendo que esto no sucedió? Bueno, empieza a mandar fotos de la niña acostada diciendo que la niña había sido abusada por el profesor Juan. Esas fotos son... ¿Qué sucedía con esas fotos? Vos imaginate una foto de una niña en una cama a un grupo de padres de las salitas diciendo, acá está la nena internada porque la abusó el profesor Juan. Y a partir de ahí se dispara un fenómeno de psicosis social, o se conoce también como psicosis colectiva. Claro. Y aparte no solamente eso, Doc, es el tema del trauma que le generaron a la criatura a exponerla a todas esas situaciones con 5 añitos. O sea... Bueno, esa primer niña, ese fue un tema muy debatido en este caso, el tema de la revictimización. Esa niña recibió en total, antes de llegar a la Cámara Gesell, 10 intervenciones distintas de distintos profesionales, ¿no? Cuando las guías de buenas prácticas de UNICEF dicen que un niñito debe estar intervenido una sola vez como máximo, y si es la Cámara Gesell, eso sería lo ideal. Se dispara, como les decía, ese fenómeno de histeria colectiva, y a partir de ahí aparecen 5 casos más, y en definitiva los casos, que en total son 5,
qué es lo que teóricamente habría sucedido. Y acá el disparate, ¿no? Porque yo en cada audiencia que voy, siempre les digo a los jueces, es necesario que antes de que yo empiece a exponer, les diga cuál es el contexto de este caso. ¿Y cuál es el contexto del caso? Que un profesor de educación física de 50 años de edad, luego de 25 años de trayectoria intachable, se presenta en 2 días distintos durante la semana y en 5 clases de educación física, ante 24 niñitas y niñitos de 5 años de edad, en las 5 clases decide corretear a uno en particular de cada clase, meterle la mano en el pantalón y tocarle la cola o la vagina. O sea, un disparate absoluto y total que lamentablemente nos lleva ya llevamos más de 3 años de juicio. Sabe que aquí hemos tenido a la esposa del señor Trigatti y ella nos explicó con un plano, inclusive, con una fotografía de tipo tomada desde arriba, que era imposible absolutamente que esto hubiera sucedido, justamente porque estaba en una etapa, creo que de pandemia, inclusive porque, bueno, no había forma de que los niños están expuestos en un patio enorme, al aire libre, pudiera suceder una cosa semejante. Y con cámaras estaba eso. Con cámaras que además después costó mucho conseguir, según tenemos entendido. Había de todo para demostrar que todos los abusos que estaban denunciando no se podían producir por el espacio que estaba abierto. Uh-huh. Y además, creo que hay una nena que ni siquiera estaba en el lugar y nunca asistió a ese colegio o a esas clases, que también es denunciada, que denunció al profesor, o sea, la familia, ¿no? Claro. O sea, que todo el caso era terrible y sigue siendo terrible, y que por eso en primera instancia quedó absuelto, que era lo que correspondía. Ahora, en segunda instancia, en apelación, ¿qué agrupación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué agrupación? No, porque creo que sería, ¿qué agrupación se metió en el medio para que tengamos ahora este resultado? Porque yo, Romina, me hago cargo de decir que este resultado que ahora tuvieron en segunda instancia fue por todo mérito de la agrupación que se metió para poder tener ellos unas condenas ejemplares y no morir ellas en el intento. Para seguir sosteniendo estadísticas, por eso, para no morir ellas en el intento, ya que el Ministerio de la Mujer se estaba disolviendo bastante, ¿no? Bueno, te contesto lo primero, el tema de las cámaras de videovigilancia. Había 32 cámaras de videovigilancia. Acá en la ciudad de Santa Fe hubo un caso muy paradigmático, que es se llamó el caso Sara Faisal. Tiene 10 años aproximadamente el caso. Había quedado, digamos, una niña una adolescente, había quedado embarazada y se sindicó en un primer momento, era una niña con cualidades, características especiales, a un profesor y a un preceptor, que bueno, imagínate, los defenestraron, pero tocó una muy buena fiscal que inclusive inició la investigación sin detenerlos, y luego a la postre, cuando hacen los estudios de ADN, se dan cuenta que en realidad la persona que había embarazado a la adolescente había sido su hermano y no los profesores. A raíz de ese caso, del caso Sara Faisal, empieza este tema de la necesidad de implementar cámaras de videovigilancia en las escuelas en Santa Fe, y en esta escuela en particular, Seferino Namucurá, una escuela católica en un barrio vulnerable, una escuela excelente. Había 32 cámaras de videovigilancia, y los 2 patios donde se daban las clases de educación física eran tomadas por 5 cámaras en tiempo real, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales acá, porque las cámaras, ¿cuál fue la justificación de por qué no se preservaron? El día luego que se desata todo esto, la escuela es vandalizada por las mismas familias que denunciaban, y intentaron incendiar la escuela, persiguieron a los docentes dentro de la escuela. Una de las directivas llegó a tener tal pánico, sensación de muerte inminente, que desarrolló una patología psiquiátrica, no pudo salir de su casa hasta el día que declaró en juicio. El día que declaró en juicio, después de 3 años, fue el primer día que podía salir de su casa. ¿Y qué sucedió? Ella se encierra en un baño, y era tal la sensación de muerte inminente que ella llama por teléfono a sus hijos para despedirse, y una policía que estaba del otro lado, en vez de custodiarla, le decía: por favor, Patricia, no hables porque te quieren matar. Es decir, imagínense el caos que se sucedía
ahí adentro, ¿no? Esto respecto de las cámaras no fueron preservadas, y la excusa ¿cuál fue? Que la policía, en vez de cumplir la orden fiscal de preservar los registros fílmicos, se dedicaron a custodiar, a resguardar la escuela y a los docentes, cuestión que no hicieron, y en definitiva se pierden los registros fílmicos que tenían una duración de 7 días, y a partir de ahí las filmaciones comenzaban a pisarse. Y respecto de los amicus curiae, de estas organizaciones de género, decirte que entre las barbaridades que ha sucedido en este caso, la abogada querellante que cuestiona que convoca a las 4 organizaciones de género, era abogada particular, la fiscal del caso. Y no solamente ella, sino que su socia también fue la abogada del equipo local de niñez que confecciona los primeros informes con los cuales se logra la detención y prisión preventiva del profesor Trigatti durante 8 meses. Ambas abogadas eran las abogadas del caso, de la fiscal del caso, en una causa contra mí. Tengo aproximadamente unas 20 denuncias por violencia de género de parte de fiscales y querellantes feministas. Con muchísimo Bueno, no hay como competir con ustedes. Perdón, que nos riamos, ¿no? Lamentablemente. Ahora, mira, a mi abogado en una de las audiencias lo trataron de machista por defenderme, así que es algo normal que pasa. El otro día me dijeron, me hicieron reír mucho un comentario. Yo utilizo mucho mi perfil de Facebook para hacer visibilizar toda esta lucha. Y me decía, doctor, usted tiene el récord mundial de denuncia por violencia. Sí, realmente, le digo, y la verdad con muchísimo orgullo. Bueno, ambas abogadas, que eran, una de las abogadas fue la que le confeccionó los informes, estos totalmente apócrifos, todo eso quedó plasmado en el fallo de primera instancia, y la otra abogada tomó uno de los 5 casos como abogada querellante. Esta abogada querellante es la que convoca a las 4 organizaciones de género, entre ellas la de Telma Fardín, y otras 3 organizaciones más, que se presentan como, pretenden presentarse como amicus curiae después del fallo de primera instancia. Ahí sucedió algo muy interesante, ¿no? Porque el tribunal de segunda instancia, digamos, no las da por presentadas. Cuando yo hago la consulta de si debíamos contestar o no, nos dice, mire, doctor, no hay un traslado, conteste si quiere. Bueno, yo por las dudas hice mi presentación al respecto, y en la audiencia en segunda instancia pretenden tomar la palabra. Ahí suceden 2 cosas muy, muy trágicas, ¿no? Primero, que ingresan las 4 organizaciones a la sala y pretenden tomar la palabra. El tribunal fue muy duro ahí, se los deniega, pues les dice, ustedes no son parte. Y segundo, habían llevado a 2 de las niñas, que ya tienen 9 años de edad, y pretendía el bloque acusador que las niñas declaren presencial. Había 30 personas mínimo dentro de esa sala. Pretendían que las niñas declaren adelante de toda la sala. Habían estado 3 horas con una psicóloga del Ministerio Público de la Acusación en una sala contigua. Obviamente el rechazo fue absoluto. Y bueno, en ese momento la verdad que nosotros dijimos, bueno, a ver, no las tuvieron como parte a las organizaciones de género, se les rechazó el uso de la palabra y se les dijo, ustedes no son parte, y finalmente en el fallo de segunda instancia nos sorprendemos cuando al leer decimos que ¿qué dice el tribunal? Que las opiniones de las 4 organizaciones de género tenían la misma categoría que los agravios del bloque acusador. Es decir, que el tribunal había evaluado todas las posiciones de los amicus curiae, cuestión que violenta todos los derechos del imputado, porque nosotros nunca contestamos esos agravios, porque nunca se los había tenido como parte, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los planteos fundamentales que se ha hecho ahora en el recurso de apelación horizontal, es decir, nosotros planteamos la nulidad lisa y llanamente del fallo de segunda instancia, fundamentándonos en esta cuestión que se violenta el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio al no habernos dado la posibilidad de no solamente de defendernos de los agravios, sino también de la posibilidad, se violenta lo que se llama como el derecho de igualdad de armas, y es decir, que nos hubieran dado la posibilidad a nosotros de presentarnos también con una organización como Innocence Project Argentina o Asociación Pensamiento Penal, potenciando la defensa con organizaciones que presentaron otra mirada. Obviamente que la presentación que hicieron estos amicus curiae fue
absurda directamente. No es la finalidad. Primero y principal que el amicus curiae no está regulado en la provincia de Santa Fe, como sí lo está regulado, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, tiene regulación legal. Acá no está regulado, y la figura del amicus curiae tiene la finalidad de aportar una mirada científica a los tribunales de juicio, pero no una mirada jurídica. Eso es absolutamente absurdo. Le hago una consulta. ¿Esta es la primera vez que pasa? ¿Es el primer caso que pasa así? Porque realmente es como usted está diciendo, cuál es la función que cumplen ellos. No, estos serían como unos jueces más que pudieron decidir sobre la vida de... Son jueces y parte terminan siendo, parece, pero, ¿no? Por eso, pero mayormente ellos no están tomados en cuenta de esta manera, y en este caso sí lo tomaron en cuenta. O sea, sería ustedes la primera vez que ha pasado esto. Creo que el tribunal lo que quiso hacer es quedar bien con estas organizaciones, y en realidad utilizaron términos que son violatorios del derecho de defensa, al decir que se los valoró como si fueran verdaderos agravios. Los agravios es la crítica que hacemos las partes a un fallo. Y también se violentó una doctrina de fallo de nuestra Corte, que en el año 2021 le denegó la posibilidad justamente a una organización que se presentó como amicus curiae en un caso de abuso sexual, justamente en contra de una persona que había sido condenada por abuso sexual. Exactamente el caso igual que acá. Pero bueno, eso es algo que va a tener que decidir ahora un tribunal de apelación horizontal. Ya hemos presentado el recurso de apelación horizontal, y ahora un nuevo tribunal de apelación va a tener que decidir. Le hago dos consultas. Una es... ¿pasó algo o cómo quedó la situación de que todo el amedrentamiento que pasaron ellos en la casa, la muerte de los animales, que le quemaron la casa, que se tuvieron que ir, esa situación tuvo alguna consecuencia o hay alguna parte penal que sigue? Y después la segunda es, ahora, con el tema de que hay posibilidades de que vuelva a estar detenido, o puede esperar este proceso en libertad, que tiene algún tiempo determinado para recibir una respuesta. Te contesto las dos cosas. Respecto al tema de la prisión preventiva, acá cometieron un error muy grande. En la audiencia preliminar, que es una audiencia que se llama audiencia filtro, que es en el nuevo sistema penal acusatorio, luego de que se produce la acusación, el juez de la audiencia preliminar, él estaba en prisión preventiva, y ese juez resuelve la libertad provisional de Juan Trigatti, es decir, Juan debía transitar todo su proceso penal en libertad. Así fue hasta después del fallo de segunda instancia, que revoca el de primera instancia y lo condena a 12 años de prisión. Ahí acusador, porque se sintieron tan empoderados, tenían el ancho de espada en la mano y dijeron, bueno, fueron por la audiencia de prisión preventiva y se encontraron con un camión de frente en una curva, porque ese tribunal decidió que no había riesgo procesal alguno y que el profesor Juan debía continuar en libertad, con lo cual ya tienen 2 fallos consecutivos sobre el tema prisión preventiva. La verdad que el momento procesal hubiese sido luego de... Vamos a suponer que este tribunal que viene a fallar ahora hubiese sido confirmatorio desde segunda instancia, ahí hubiese sido el momento. Se adelantaron y ahora sinceramente, yo creo que pase lo que pase acá, hasta que esta sentencia no quede firme, que va a ser después del fallo de la Corte Nacional en última instancia, no creo yo que si no se viola ninguna regla de conducta, no hay chance de que el profesor Trigatti vuelva a estar en prisión preventiva. Antes que siga con la Antes que siga con la respuesta, yo quisiera aclarar que tengo aquí los nombres de quienes actualmente conforman el tribunal. Fabio Mudri es el presidente del tribunal, Fernando Gentiles Bersano y Bruno Netri. Estos son los que están ahora, sí, porque ahora, son los de segunda instancia. Claro, ahora falta pero ahora ellos pasaron ya a la Corte Suprema. No. Esto discúlpeme, pero digo, este tribunal fue lo que dictaminó la Oficina de Gestión Judicial de la Cámara Local. Listo. Acá en la provincia de Santa Fe
es lo que se llama doble conforme. Si un imputado que ha sido absuelto en primera instancia es condenado en segunda instancia, tiene la posibilidad de que su caso sea revisado antes de la Corte Provincial por otro nuevo tribunal de segunda instancia. Se llama recurso de apelación horizontal, y eso es lo que ya interpusimos nuestro recurso, y ahora luego se designó a ese tribunal, que no es un tribunal favorable a nosotros para nada. Y bueno, vamos a esperar ahora esa audiencia. ¿Y eso cuánto es el plazo de tiempo que pueden hasta llegar a esta de vuelta? No hay plazo. No hay plazo. Nosotros calculamos que puede estar para dentro de 2 meses, 3 meses. Lo que pasa es que el caso tiene un impacto mediático tan alto que si un caso normal no sería antes de fin de año, pero siendo este caso va a ser dentro de 2 meses más o menos. Igual es como que vivís con una agonía interminable, o sea, la familia es como que es algo que no tiene fin. No tiene aparte, fin. No solamente, sino lo que venimos diciendo, los scratch en redes sociales que está sufriendo Juan. Es una vergüenza cómo estas organizaciones nefastas, pues lo que menos hacen es cuidar a los chicos. No. Les interesa mantener una estadística, y hay que decirlo, porque no les interesan las criaturas realmente. Saben ya que todo se va a caer, que es una mentira, y lo siguen sosteniendo para sostener estas estadísticas. Está bien, pero si vos tenés un poder judicial que se hace cargo y mantiene esto, no solamente es responsable, si ellos dejaron entrar a este tipo de personas en estas instancias, como dijo recién el abogado, ellos no tuvieron recursos para poder, porque ellos no tuvieron recursos para poder defenderse de algo que no creían que había que defenderse. O sea, es como que es un trastorno que es interminable. La pregunta es, nosotros como sociedad, nosotros como personas y como agrupaciones que somos por las falsas denuncias, ¿qué más podemos hacer o qué podemos hacer para seguir acompañando en este caso? Mira, te contesto respecto a este tema de los scratches, ¿no? Este caso, Trigati, es un caso realmente paradigmático, y es un caso que tiene... ¿Sabes cómo me gusta contar a mí los porcentajes de adhesión o de rechazo en los comentarios en las notas periodísticas y en redes sociales? Es un caso que tiene una aceptación del 99,9% en la comunidad santafesina. Es algo impactante, impresionante. En esto tiene mucho que ver también la personalidad de Juan y de Fernanda, lo que hicieron con su casa, lo que hicieron con sus mascotas. Eso ha hecho que la gente se haya ido volcando masivamente en favor de los profesores, del profesor Juan. Y por otro lado, lo que yo siempre sostengo respecto a tu pregunta, hay una frase que me gusta mucho, y es el de visibilizar y exponer. Y lo vivo repitiendo, visibilizar y exponer. La mejor forma acá, porque ¿qué es lo que sucede con estos casos de delitos contra la integridad sexual? La mayoría de estas audiencias son a puertas cerradas. Entonces eso ha propiciado que uno de los principales pilares del sistema penal acusatorio moderno, que es el control de la comunidad a través de la publicidad de los actos, no se pueda llevar a cabo, y la comunidad no puede conocer qué es lo que sucede adentro de cada audiencia. Eso en este caso se modificó, se permitió que varias de sus audiencias fueran públicas, y muchas de las que no son públicas yo después las voy reproduciendo en mi canal de Facebook. Entonces, sencillamente no digo nada respecto de lo que decide tal o cual juez. Le digo a la gente, fíjense lo que pasó acá, y ustedes tomen su propia posición al respecto. Hay que señalar y destacar el rol enorme, importantísimo que han tenido las concentraciones en los últimos tiempos en la plaza principal de la ciudad de Santa Fe. Nosotros aquí hemos pasado algunas filmaciones, algunos videos, algunas fotografías, y realmente es impresionante la cantidad de gente a la que concurre. Sí, acá realmente han hecho el tribunal de segunda instancia, han hecho una valoración de la presión social con el diario de hace 3 años, ¿no? Porque, sí, claro. No, ni siquiera fue el diario del lunes, porque es verdad. O sea, nos fuimos 3 pueblos. Realmente, si vos me decías, en el año 2019 se presentaba la asociación Ni Una Menos, o un par de organizaciones más que eran muy potentes acá,
y vos decías, bueno, te hacían un movimiento de pinzas, fiscales ultrafeministas, había 3 periodistas de género muy agresivas en los 3 medios principales, más 2 o 3 colectivos de género, y vos decías, bueno, sí, la presión es tremenda, ¿no? Un procurador general de la Corte que está muy, muy atento a todas las cuestiones de género. Entonces, todos los juris que hay en la actualidad son la única causal de los juris que están produciendo en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, es por supuestamente los magistrados no haber tenido perspectiva de género. No hay otro tema de que si se robó plata o de que es o tuviste o no tuviste perspectiva de género. Esas son las únicas causales de jury acá en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué digo que están resolviendo el tema de la presión con el diario de hace 3 años? Porque la presión está exactamente del otro lado. Es decir, este tribunal de segunda instancia que sacó el fallo condenatorio, yo no les puedo explicar las atrocidades que están diciendo en la ciudad de Santa Fe sin necesidad de que nadie manipule absolutamente nada. Y bueno, y veremos a ver qué pasa con este. La verdad que no nos ha tocado un buen tribunal. Es un tribunal que está muy, muy, muy compenetrado con el tema de la perspectiva de género, muy, muy embanderado. Todo Santa Fe es así ahora, no sé si están ustedes. Sí, ¿no? Sí, lo hemos tratado en muchos casos y además sabemos de la existencia y de la construcción de algunos pabellones especializados en. Bueno, acá pasamos, imagínense, desde el año 2014 que se inaugura el sistema penal acusatorio, que teníamos 3.000 personas encarceladas en Santa Fe, a 14.000 en la actualidad. Y esos números se multiplicaron justamente con la creación de las unidades especiales de género, que es el gran drama que tuvimos en el año 2017 en adelante. Y el segundo gran drama fue haber puesto a cargo de las fiscalías de género a fiscales radicalizadas con el tema género. Es como que yo siempre doy el mismo ejemplo, es como que yo, presidente, pongo el Ministerio de Defensa y lo pongo a Rico y a Zaineldin como ministro de Defensa y en 2 meses estamos en guerra con Bolivia, Perú y Chile, más allá de sus capacidades y demás, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió con... ahora ha cambiado, la verdad que esta historia ha cambiado en Santa Fe. Esas unidades especiales de género siguen funcionando, pero con otra impronta, con otro tipo de fiscales. Ya no son más fiscales feministas. Acá en provincia de Buenos Aires, por el momento, seguimos mal. Y porque hay plata. Hay una lucha total a favor de la paridad de género y no claro, como está sucediendo, pero somos nosotros los que luchamos, los que estamos todos los días litigando. Claro, los abogados. Claro. Eso le iba a... ¿Qué opina o qué puede creer lo que está pasando? Claro, escucharlo al otro doctor, ¿no? Lo que más me llamó la atención es la afectación al debido proceso, en que no le dieron traslado de las personas organizaciones que el tribunal les dice verbalmente que no es necesario contestar eso, y sinceramente, por más que se hayan presentado y hayan corrido vista, no es vinculante para los jueces. Son los jueces los que están fallando, no en el sentido de dictar una sentencia, sino en la falla en cuanto a... Error. Error. Falla, error. Justamente eso, ¿no? Lo que decía el doctor, qué tan vinculante es. Claro, ¿no? Pero ¿para qué llegas a ser juez si después vas a ceder a las presiones? Claro. Sí, es lo mismo que se siente cuando veníamos hace 2 años atrás en los juicios, que teníamos a las feministas afuera y que los jueces ya tomaban las decisiones porque sabían que tenían los scratches y las feministas afuera. Ahora en este caso lo que hicieron fue directamente meterlas adentro y que tomen la decisión de la vida de Juan. O sea, es terrible, claro, nunca visto. Jueces y aparte esto, ¿no? También de la Convención de Belén do Pará, que básicamente, pero acá ni siquiera eso, porque no, acá no, o sea, claro, no, fue un desastre jurídico por donde lo mires. Sí. Realmente tuvimos un fallo de primera instancia que ha sido tremendo, ¿no? Yo siempre digo que no es que el tribunal desmenuzó el caso, sino que lo diseccionó directamente. Es la primera vez que yo veo un fallo donde un tribunal de jueces logra que coincida de tal manera la verdad real de los hechos con lo que verdaderamente se desarrolló dentro del juicio. Ha sido algo tremendo, es la primera vez que yo lo veo. Entonces, la gran inquietud mía era cómo van a hacer, porque a nosotros nos pasa, seguramente al doctor le debe pasar, hay fallos de jueces muy calificados, muy inteligentes, que es muy difícil refutarlos.
¿no? Más allá de que sean ciertos o no. Puede ser que el juez esté fallando contrario a lo que nosotros postulamos, pero hay jueces que son tan inteligentes, tan capaces, que es muy difícil por ahí refutar, y por ahí hay otros que es mucho más fácil. Cuando yo vi el fallo de primera instancia, dije, por Dios, ¿cómo van a hacer para poder dar vuelta ese fallo? Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron? En vez de evaluar, de valorar la forma en que se valoraron las pruebas en el Tribunal de Primera Instancia, hicieron una nueva valoración del juicio, que ese justamente es un motivo de anulación de este fallo, de pedido de anulación de este fallo, porque hicieron una nueva valoración y nada, y están arruinando de vuelta a la familia y no tener un fin. Y asustando a todos los demás que vienen, ¿no? Que esto no termina. Totalmente, pero bueno, le daremos batalla donde tenemos que darles, que es en las redes. Pero fíjate, me habías preguntado algo recién y les doy este ejemplo ya para despedirme. Sí, claro. Uno de los casos, que recién lo mencionaron ahí, en uno de los casos se comprobó en juicio. Las clases, esto sucedió el 5 de octubre del 2021. En uno de los casos se demostró que una de las niñas había dejado de ir a la escuela en julio del 2021, 4 meses antes, porque la niña la retiraron de la escuela y la enviaron a otra escuela. Las clases presenciales habían comenzado el 16 de agosto. ¿Cómo se prueba eso en juicio? A través de lo que se conoce como una prueba material, una prueba objetiva. Es un informe del Jardín y del Ministerio de Educación que se adjunta a pedido de la defensa por oficio, pero que se incorpora como acuerdo probatorio por todas las partes. Está en ese informe, que era lo que decía, que las clases habían comenzado presenciales el 16 de agosto y que esta niña no había tenido clases desde julio. O sea, era una niña que nunca conoció al profesor Juan. Esta cuestión fue tomada por el Tribunal de Primera Instancia, como yo se los digo a ustedes, y fueron refutando cada uno de los casos, y acá dijeron, bueno, este caso es absolución absoluta, porque esta niña... ¿Qué dice el Tribunal de Segunda Instancia? Lo que la niña dice en Cámara Gesell es la Cámara Gesell más incriminante de todas. La niña que no conoció al profesor Juan, que nunca tuvo clase con el profesor Juan, tiene la Cámara Gesell más incriminante de todas. Se denomina Cámara Gesell positiva, vulgarmente se conoce como aquella Cámara Gesell en donde un niño dice, tal persona me hizo tal cuestión con un contenido abusivo. La más positiva de todas fue de una niña que no había conocido al profesor Juan. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal de Segunda Instancia? La prueba objetiva de los informes se relativiza ante la declaración de la niña en Cámara Gesell. Que no es menos que darle una primacía fundamental a un verdadero dogma de la ideología de género que logró colarse dentro del sistema penal de justicia, que es los niños no mienten y a los niños siempre hay que creer. Una niña de que en ese momento habrá tenido 6 años ante la Cámara Gesell, aproximadamente. Habrá tenido 6 años en la Cámara Gesell. 5 años. 5 años. No, es terrible. Y ridículo por donde lo miremos esto, ¿no? Los chicos estos, que realmente sí, primero muchos son inducidos porque la propia familia cree el relato que está contando otro, entonces se lo implanta a la criatura. Y otros que realmente sí tienen abuso de la casa y se le echa la culpa a los profesores para poder y no los estamos atendiendo. Y entonces esos casos, claro, realmente no están teniendo la atención que se merecen, que necesitan, y nos estamos desviando y arruinando vidas. Exactamente, doctor. Todos estos casos de co-construcción de recuerdos, de memorias implantadas, recuerdos falsos, que recién ahora salen a flota con el caso de Ghisoni, ¿no? Sí. Tal cual. Pareciera. Este caso de Ghisoni, yo le digo a todo el mundo, uno no sabe realmente de dónde va a venir ese gran espaldarazo que necesita este movimiento, y aparece este caso tan impactante que hay que evaluarlo. ¿Por qué es tan impactante, no? Pero justamente todas estas cuestiones se develan en este caso Ghisoni, cómo un niño puede ser manipulado y contaminado. La alienación parental, que dicen que no existe. Ojalá lo podamos tener. Ahora vamos a ver de alternativas. La alienación parental que muchos deniegan. ¿No? Tal cual. Sí, es un caso que esperamos, por lo menos siembre muchas dudas en la gente que aún tiene dudas acerca de la existencia de las falsas denuncias y de la manipulación en los niños. Le agradecemos muchísimo. Ahora la noticia de que el fiscal del caso... Porque acá se conjugaban varios delitos, ¿no? El delito
de falsa denuncia, como dijo un psiquiatra forense, que es un delito liliputense porque tiene una pena de multa, sí. El de falso testimonio agravado, que es de 3 años de prisión, pero aparte viene todo el tema de la manipulación a los hijos para que cometan falso testimonio. Y estaba leyendo hoy en un diario que el fiscal le pide 20 años de prisión. La sumatoria daría 20 años. Qué lindo, la verdad que es una alegría enorme. Y en eso estamos. Pagoto pide lo mismo. Por lo menos tratando de penalizar las falsas denuncias. Le agradecemos un montón su tiempo, doctor. No se lo robamos más. Muchas gracias por participar y bueno, estaremos atentos a tener alguna buena noticia, como siempre, acá apoyando y acompañando. A disposición, bueno, doctor. Un abrazo a todos y al doctor fundamentalmente ahí que lo... Gracias, doctor. Un gusto conocerlo. Un gusto. Doctor. Adiós. Buenas noches. Justo íbamos a hablar de eso, de preguntar, ¿puede ser real? No le podemos quitar más tiempo al doctor, que nosotros tenemos acá un montón. El horario encima. Estamos repasados. Estos 20 años, ¿serían real o solamente lo estamos usando para los medios para decir? ¿Cómo sería? Explícame un poquito la situación y yo te digo. Es una sumatoria, ¿no? De las causas que no sé si le ponen corrupción de menores, también por esto de la alienación parental con los hijos. A la mamá, a la denunciante. Al hijo, por la manipulación del hijo de Pablo. Claro, Pablo sí. Gisoni, la denuncia que hace. Yo tengo entendido que la denuncia sería por falso testimonio agravado, ¿no? Que tiene una pena mínima de 3 años, va a 10. Habría que ver si ingresan otros delitos ahí. Yo entiendo que sí. Hay 2 más por lo menos que mencionan, que no me pida cuáles son, pero la sumatoria de eso darían aproximadamente 20 años, decía. ¿Llegaríamos si esto sea real? Claro, si son concursos de delitos, el falso testimonio agravado, más corrupción de menores, más lo que hace es tomarse el mínimo mayor en la escala penal y el máximo la sumatoria de los máximos, ¿sí? Eso es la escala penal que se toma. Pero esto recién empieza. Claro, recién empieza. Claro. Pero bueno, nos quedaría una esperancita de que algo se haga, ¿no? No, la por verdad supuesto, que tenemos por supuesto. un montón de mensajes, agradecemos. Marcelo, Miren, la cantidad que tenemos. Perdón. Bueno, Karina Romero, excelente, muchísimas gracias. Bueno, Cindy, bueno, toda la gente que nos acompaña siempre, le agradecemos un montón. Y aquí tenemos la encuesta que dice, ¿qué daño más rápido? ¿La condena mediática o la condena penal? La condena mediática. La condena mediática, absolutamente. Ha ganado absolutamente. Acaba de ganar, doctor. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y la duda que tengo ahora es que decir, tenemos que estar contentos porque realmente el caso que le tocó es leve a comparación de lo que están mostrando recién, ¿no? Creo que cuando vamos viendo cada cosa que vos decís, ¿qué peor? ¿No? Porque siempre hay algo peor cuando vos decís, entonces tienen que estar ustedes preparados con un montón de armas porque esta yo creo que no se la esperaba nadie de pronto que caigan de esta manera. Claro. Pero yo vengo a hablar por un caso mediático conocido por todo el país. Pero hay miles de casos silenciosos, anónimos, que transitan por ahí una situación mucho peor porque no tienen voz. Claro. No tienen. Y muchas veces, a través de un defensor oficial que se esmera todo lo que puede, que hacen todo lo posible, terminan condenados por cosas falsas. Sí, absolutamente. Bueno, le agradecemos por venir. Pueden decir las redes sociales y Lizzy puede venir cuando quiera. O sea, todo eso en 3 minutos. Para eso estamos nosotros acá, para hacer la voz de aquellos que a lo mejor no tienen esa posibilidad. Eso. La verdad, muy agradecido que existan. Bueno, gracias. Redes sociales, ¿dónde se lo puede ubicar? ¿Contactar algo? ¿Un número de teléfono? 0. Listo, es incontactable. Así que bueno, esperemos que venga Alicia. Así mándenle a Alicia por por el mensajito de Instagram. Bueno, vamos muchísimas a los gracias. Finales, chicos. Y vamos allá a los avisos finales. Como ustedes saben, este programa se sostiene a través de las donaciones que podemos recibir a través de Mercado Pago con este alias ahoy.somos.miles. Así que agradecemos cualquier tipo de donación que ustedes puedan hacer para poder seguir sosteniendo estos espacios con profesionales que tanto nos enseñan. Pasamos al siguiente, que tiene que ver con también las donaciones que ustedes pueden realizar al Frente de Mujeres Argentinas contra las falsas denuncias. Ustedes saben que toda la visibilización de este tipo de temas significa
siempre tener dinero para poder dar difusión a todos los temas que nos van de a poco cerrando, para poder alguna vez tener alguna gratificación, como va a ser contar con la aprobación del proyecto de ley de las falsas denuncias, para empezar el gran camino que será las condenas ejemplares. Las condenas ejemplares, exactamente, pero además el análisis, del que también en algún momento vamos a volver a llamar a Fátima para que nos hable del tema y de su proyecto. Yo me imagino a Ali cobrando ahora esos 20.000 pesos por calumnia. No llegamos al asado, no nos invitan ni a un asado. O sea, imagínense, por favor. Una hamburguesa. No es eso. Bueno, y vamos al siguiente entonces. Aquí está el mail de la doctora Fátima Silva. Ella muy generosamente ha conformado un equipo y da públicamente este mail, por eso también lo damos aquí, que es derechoalvinculo@gmail.com. Allí pueden escribir, allí ella ha conformado un equipo de gente que puede empezar por lo menos a ayudarlos a encontrar el camino si alguno estuviera en esta situación de estar viviendo una falsa denuncia. Allí pueden recurrir. Ese momento fue terrible. Esto es en el Senado de la Nación, en la segunda presentación del proyecto de ley de falsas denuncias que hizo en su momento Carolina Lozada, el doctor Pagotto. Bueno, ahora vamos a hacer un cierre con el video de Facundo, que va a ser nuestro próximo invitado el jueves que viene, que él pertenece a la agrupación Mayumaná. La agrupación es en realidad una agrupación artística. Sí. Es un ex integrante de Mayumaná. Por el tema. Hola a todos, soy Facundo Villamayor y hoy vengo a contar una verdad y una realidad la cual me tocó vivir de ser víctima de una falsa acusación en redes sociales, la cual quiero exponer en brevedad. Yo me encontraba trabajando en Marruecos en el mes de diciembre, donde tenía contrato hasta abril, y por hechos y situaciones familiares y contextos personales decido rescindir contrato, donde no solo era bailarín, también era coreógrafo de la persona que me había contratado. Decido rescindir contrato y regresar a Argentina, donde me encuentro con la compañía con la que he trabajado durante muchos años, quienes me ofrecen un trabajo a realizarse en marzo, y yo decido acceder y viajar. Una vez estando en China, donde este contrato se realizaba, el 8 de marzo, ni más ni menos que el Día de la Mujer, hubo una persona que expuso un video en redes sociales hablando de mí falsamente y que también influenció a otras a hablar en mi contra, diciendo barbaridades y atrocidades que jamás sucedieron, a quienes invito a retractarse de las cosas que dijeron y de los daños que ocasionaron. Creo profundamente en visibilizar la violencia de género y denunciar este tipo de acciones, y por eso repudio totalmente el hecho de que una causa tan justa se use de manera distorsionada para tratar de afectar a las personas. Luego de la viralización lógica que esto tuvo, trascendió por el día en el que fue y el contexto en el que se subió, a mí me rescinden el contrato y yo vuelvo a Argentina, donde decido actuar con responsabilidad y recurrir a la justicia para exponer esta situación con quienes realmente tienen que hacerlo. Junto con los profesionales que me acompañan en todo esto, que es largo y extenso, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que todo salga a la luz pronto. Y también quiero agradecer de corazón a mi familia, a mis amigos, a los colegas, a quienes me brindaron desde el momento cero todo su apoyo incondicional para que todo esto se aclare pronto. Creo que es muy importante tomar conciencia y reflexionar de las cosas que compartimos en redes sociales. Muchas veces no conocemos el trasfondo de las situaciones y sin tener conocimiento alguno simplemente compartimos por escuchar relatos donde no sabemos la realidad de las cosas. Y tampoco sabemos el daño que podemos generar en las personas. Creo que es muy importante tomar conciencia de el poder y el uso que hacemos con nuestras redes, ya que yo, por ejemplo, me vi muy afectado en lo personal, en mi carrera, con mis vínculos, psicológicamente, y creo que es muy importante tomar conciencia de todo esto. Siento la necesidad de hacer este video, ya que el silencio no puede ser la única verdad ante la injusticia. Simplemente exijo justicia por los daños ocasionados. De corazón, muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, este es Facu, lo vamos a tener el próximo jueves. Necesita obviamente mucha difusión porque solamente es un escrache. Así que bueno, entre todos vamos a poder conocer el caso y acompañar como hacemos con todo
los que son falsa denuncia. Muchas gracias, doctor, por estar, muchas gracias por el espacio. El agradecido soy yo. Sabemos de que no se presentó en muchos lados. En ningún lado, más que acá. No, por eso eternamente agradecido. Bien. para que Venga. Estuve en forma virtual en los otros programas. Bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Valorar esto de las denuncias falsas y darnos esta identidad, porque nosotras trabajamos a pulmón, todo esto lo hacemos ad honorem, lo único que se paga es este espacio, pero tanto los chicos de la producción como todos nosotras y Gonzás y nosotros, quería decirlo nosotros, pero bueno, el lenguaje inclusivo, ¿no? sí, no se me fue todavía, lo hacemos todo a corazón, así que muy agradecido de que haya brindado su tiempo a nosotros. Nos vemos el próximo jueves en Somos Miles y muchas gracias a todos por estar y acompañar siempre. Chao, Chao, chao. chao. Somos miles. Y seremos millones. ¿No?